Conforme lo dispuesto, tiene la palabra el jefe de Gabinete de Ministros, Agustín Rossi, con el objeto de brindar el informe correspondiente. Bueno, muchísimas gracias, señora presidenta. Buenos días a los señores y señoras diputadas y diputados. Como decía la presidenta, me es realmente muy grato volver a este recinto. Transité durante alrededor de 10 años como presidente del bloque del entonces Frente para la Victoria. Estos caminos de la Cámara de Diputados, y guardo los mejores recuerdos y las mejores sensaciones de haber sido parlamentario en la Argentina. Sé que muchas veces el rol del Parlamento, el rol de ser diputado o senador, no goza de la mejor prensa. Yo soy de los que reivindica claramente el funcionamiento de los órganos parlamentarios en la Argentina y mi reconocimiento al trabajo que hacen diaria y cotidianamente cada uno de los señores y señoras diputados. Voy a empezar mi exposición con tratando de contextualizar en dónde está parado hoy la Argentina, ¿no? Y el mundo. Este es una nota del diario La Nación, el día domingo, del corresponsal de La Nación en Estados Unidos, donde dice: efecto potenciado. Tres crisis interconectadas profundizan la incertidumbre mundial. En la nota, Rafael Matus Ruiz, de él se trata, el periodista del diario La Nación, hace referencia a las tres crisis que se viven hoy en los Estados Unidos. Habla de la guerra, habla de la pandemia y habla de la crisis financiera producto de la caída de uno de los bancos más importantes en Estados Unidos. Si uno lo trasladase a la Argentina, yo diría que la Argentina hoy conviven, en este año en la Argentina, 4 crisis. La de la pandemia, la de la guerra, la de la sequía y obviamente la crisis que genera en la economía el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. A pesar de ese mundo lleno de incertidumbre, que es lo que abona este periodista del diario La Nación, dice, por ejemplo, que el Banco Central Europeo en su último informe utilizó 47 veces la palabra incertidumbre, lo mismo los informes de otros organismos internacionales. La Argentina, a mi criterio, hoy tiene elementos positivos del cual poder enorgullecerse y, sobre todas las cosas, de generar energía para mirar con optimismo el futuro de aquí para adelante. Voy a tratar de hacer un raconto de lo que yo entiendo que son datos y políticas públicas que se tienen que mantener a partir del 10 de diciembre de este año, independientemente de quién detente el gobierno a partir de este próximo 10 de diciembre. Como todos sabemos, tenemos elecciones y el pueblo argentino determinará quién conduce el país en los próximos 4 años. El primer dato que quiero decir es un dato que salió publicado ayer, que es la inversión extranjera directa en la Argentina. La inversión extranjera directa en la Argentina está alrededor de arriba de los 15.000 millones de dólares. El año pasado supera claramente el máximo que existieron entre el 2015 y el 2019, que fueron 11.000 millones de dólares. Por lo tanto, esta idea de que cuando gobernamos los peronistas / populistas la inversión extranjera directa no viene a la Argentina es una idea que habría que desestimarla o dejarla fuera de la caja de herramientas que tienen algunos dirigentes opositores cuando nos atacan a nosotros, porque la realidad es que hay inversión extranjera directa en Argentina y que suele ser esa inversión extranjera directa superior a la que sucede en otros gobiernos de otro signo político. Sin duda que esta inversión extranjera directa también accionó positivamente en lo que significó el crecimiento económico del año pasado, que por segundo año consecutivo tuvimos crecimiento económico de un 5,4%, que generó, a mi criterio, uno de los datos más positivos que tiene nuestro gobierno, el gobierno del presidente Alberto Fernández, que es la baja permanente de la caída de la desocupación en la Argentina. La desocupación en la Argentina hoy es del 6,3%. Ese 6,3% además merece algunas reflexiones que quiero compartir con ustedes. En primer lugar, no se da ese 6,3% producto del desaliento en la búsqueda de empleo, sino que por el contrario,
los niveles de empleo en la Argentina, de cantidad de ciudadanos y ciudadanas argentinas empleados siguen siendo muy altos, como vienen siendo durante todo este tiempo. Y en segundo lugar, cuando uno se mete adentro de ese 6,3%, surgen algunos datos que yo quiero compartir con cada uno de ustedes. La Argentina hoy tiene mayores niveles de ocupación en las provincias del interior del país que en el centro del país. El noroeste argentino es uno de los lugares de menores niveles de desocupación, 3,9%. La Pampa húmeda, el núcleo central de la Argentina, y el conurbano bonaerense se elevan al 7% y eso es lo que da ese promedio del 6,3%. Pareciese que es un indicador ahistórico, producto de lo que ha sido la evolución de nuestro país. Recordemos que este macrocefalismo que tiene la Argentina tiene que ver fundamentalmente con ese proceso de migración interna histórico del interior hacia Buenos Aires y hacia el Gran Buenos Aires en búsqueda de las oportunidades y en búsqueda de las distintas expectativas de crecimiento, de búsqueda de empleo, de desarrollo de los distintos ciudadanos de nuestro país. Hoy es más fácil encontrar empleo en las provincias del interior de la Argentina que en el conurbano bonaerense. Y ese es un dato claramente positivo cuando uno se imagina el desarrollo integral de la Argentina. No se me escapa que muchos de estos indicadores están traccionados por determinadas actividades económicas, la minería, la explotación hidrocarburífera, y que seguramente serían muchísimo mejor si a esas actividades extractivas le incorporamos valor agregado en origen, que creo que es el gran desafío que tenemos en los próximos años. En este marco, la actividad de la construcción ha sido también el otro indicador importante de lo que significa la baja de desempleo en nuestro país. La construcción es una de las actividades económicas que más potencian la generación de empleo en cualquier escenario. Y en este rubro, que es el rubro de la construcción, el Estado ha tenido un rol importantísimo, fundamentalmente basado en el accionar de dos ministerios, el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Vivienda. Estamos con un proceso de construcción de obras públicas de arriba de 5.000 obras públicas en la Argentina, 3.200 obras públicas están finalizadas, las otras están en ejecución. Hay obras públicas de todas las características y de todos los impactos. Hay algunas que mejoran claramente la infraestructura, que mejoran la conectividad vial. Sabemos que uno de los costos más importantes que tiene la Argentina a la hora de globalizar lo que significa el costo de exportación que tienen los productos argentinos es el costo logístico, y sabemos que la logística está íntimamente relacionada con las distancias y con la accesibilidad en ese sentido. También hay obras de otro tipo, esas obras que son fuertemente reparadoras para los vecinos y las vecinas. Cloaca, cordón cuneta, agua potable, son obras que se han realizado a lo largo y ancho de toda la Argentina. En materia de vivienda, el presidente en los próximos días va a estar entregando la vivienda número 100.000. Nadie dice que con 100.000 viviendas entregadas vamos a resolver el problema del déficit habitacional de nuestro país, pero el camino es ese. Lo que queremos decir es que nunca el Estado se debe alejar de la construcción de vivienda, que entre otras cosas es uno de los elementos importantes a la hora de la generación de empleo. De las actividades de la construcción, la construcción de vivienda es la que más impacta en la generación de empleo directo, mucho más que 1 kilómetro de ruta o que 100 kilómetros de ruta o distintas actividades. La vivienda es fuertemente empleadora de recursos humanos, y esto también es importante para nuestro país. En el marco de esta idea de la federalización que decía, de que logramos una baja de la desocupación mayor en las provincias del interior de la Argentina que en el centro de la Argentina, también hay otras políticas públicas que están destinadas fuertemente a lo que significa la mirada integral de la Argentina. Una de esas políticas públicas tiene que ver con la inversión en ciencia y tecnología. Históricamente, la inversión en ciencia y tecnología
claramente estaba concentrada en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires. A partir de esta gestión hemos diversificado esta inversión en ciencia y tecnología en los distintos polos científicos y tecnológicos que hay a lo largo y ancho de todo el país. Esto, obviamente, incentiva a los científicos a quedarse muchas veces en sus lugares de origen e incentiva a los desarrollos que se hacen en esos lugares a tener la posibilidad de concretarse adecuadamente. Los polos científicos y tecnológicos en la Argentina en general se hacen alrededor de cada uno de los sistemas universitarios que tenemos a lo largo y ancho de la Argentina. Y sobre los sistemas universitarios me parece que también hay que tener una pequeña reflexión en esta oportunidad. Nosotros estamos invirtiendo alrededor de 50.000 millones de pesos en infraestructura universitaria durante todo este año. No es nuevo. Entre el 2009 y el 2015 llevamos 2 planes de inversión en infraestructura universitaria que fue discontinuado entre el 2015 y el 2019. Volvimos a invertir ahora en infraestructura universitaria y eso se derrama a lo largo y ancho de todo el país. Mejor capacidad en la infraestructura universitaria mejora la calidad del servicio universitario que dan cada una de nuestras universidades. El sistema universitario argentino, la totalidad del sistema, pero en especial el sistema público, para nosotros es un motivo de orgullo. Para mí es un motivo de orgullo, ¿no? Creo que para todos. Hoy somos uno de los pocos países del mundo en donde un chico, desde el jardín de 4 hasta el título de grado en la universidad, puede transitar sin poner un peso. Y eso lo construyó la Argentina de generación en generación. A mi criterio, este sistema universitario del que hoy estamos todos orgullosos reconoce 3 hitos. El primer hito, indudablemente, es la reforma universitaria del 18, aquella que nació en Córdoba y se extendió a lo largo de todo el país y le dio autonomía universitaria a las universidades argentinas y junto con esa autonomía elevó claramente la calidad académica, la prestación de la calidad académica de nuestras universidades, evitando o tratando de evitar todos los procesos intervencionistas que pudiesen existir. El segundo hito, sin ninguna duda, es en 1949, cuando el gobierno del presidente Perón decreta la finalización del arrancamiento universitario y las universidades pasan a ser absolutamente gratuitas en toda la Argentina. Y el tercer hito, a mi criterio, son la creación de las universidades de cercanía. Miren, yo tengo 64 años y llegué a Rosario, como muchos de los que estamos acá y que veo que estamos acá, viniendo del interior de la provincia de Santa Fe, de una localidad del norte de la provincia de Santa Fe. En la mayoría de los pueblos y de las ciudades argentinas no hay ninguna otra posibilidad de seguir una carrera universitaria que no es trasladándote. Y te trasladás a aquellas ciudades en donde obviamente tienen universidades. Yo vivía en Vera, podías ir a Santa Fe, a la Universidad Nacional del Litoral, a Rosario, o a la Universidad Nacional del Nordeste en Resistencia, o a la de Corrientes en la ciudad de Corrientes. Ese fenómeno, que muchos de los cuales fuimos protagonistas, exigía un enorme esfuerzo económico de cada una de las familias que nosotros integrábamos. Era prácticamente mantener a dos casas, una casa de origen y otra casa en el lugar donde te tocaba ir a estudiar. Entonces, esta idea de la gratuidad y esta idea de la accesibilidad universitaria tenía un límite concreto, que era el límite de la cercanía. Yo recuerdo, y hay algunos compañeros acá diputados, que cuando se empezaron a discutir estas universidades de cercanía generó debate hasta dentro de nuestro propio bloque. ¿Te acordás, Blanca? En ese momento me acuerdo que los compañeros, mi reconocimiento y mi recuerdo a ellos, al Flaco Kuhn, a la Graciela Gianastasio, que impulsaban la Universidad Arturo Jaureche, o a Mariano Hues, que impulsaba la Universidad de Moreno, planteaban esa discusión adentro de nuestro bloque. Y había compañeros que decían, bueno, pero si creamos estas universidades vamos a debilitar a la UBA, porque en realidad creían que le íbamos a sacar estudiantes a la UBA. Nada de eso sucedió. La verdad que nada de eso sucedió. La UBA sigue creciendo en su cantidad de estudiantes.
Los chicos que van a la Universidad Arturo Jauretche, a la Universidad de Moreno y a la mayoría de las universidades nuevas que se han creado, esas universidades de cercanía, son primera generación de estudiantes universitarios en cada una de sus familias, y eso hace concreto y hace efectivo la posibilidad claramente de lo que significa la igualdad de oportunidades. A veces alguno piensa que eso solamente se da por las universidades del conurbano. No, no, no. Vayan a Villa María en Córdoba, y en Villa María en Córdoba pasa exactamente lo mismo. Los chicos que van a estudiar en la Universidad de Villa María no hubiesen ido a estudiar a otras universidades, por ejemplo, la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional de Río Cuarto, que las tienen relativamente cerca en cada uno de esos lugares. Sé que hay proyectos de creación de nuevas universidades, espero que el consenso y el diálogo permita tratarlos en las próximas sesiones en esta Cámara de Diputados, porque la realidad es que es muy provechoso, sobre todo para los chicos y las chicas, los jóvenes y las jóvenes que viven en cada una de esas ciudades, para poder completar sus estudios universitarios. Pero sin irme de lo que significa la política educativa que ha llevado adelante nuestro gobierno, quiero detenerme en un hecho que a mí me parece de vital importancia. Yo era presidente del bloque de diputados cuando en el año 2006 tratamos la Ley de Educación Nacional, un proyecto enviado por el ministro Filmus, en ese momento ministro de Educación, en donde planteamos como uno de los objetivos ir hasta al escenario de jornada completa o jornada extendida en las escuelas de nivel inicial de gestión pública en la Argentina. No es un proceso fácil, es un proceso que exige remodelaciones, que exige inversión en infraestructura para lograr en ese sentido, pero el actual ministro implementó una política que nos acerca claramente a ese objetivo. 1 hora más de clase en cada uno de los establecimientos educativos de gestión inicial del sector público en la Argentina. Y eso nos ha permitido llegar hasta el 80% de todas las escuelas primarias en la Argentina de gestión pública con la jornada más de 1 hora de clase, con jornada extendida o con doble escolaridad en la Argentina. Nos acerca, es un paso más hacia adelante de todo lo que significa, claramente ese objetivo que estaba planteado en la Ley de Educación Nacional, que era la doble escolaridad. Mayor cantidad, está claro que esta hora más de clase destinada a las materias de lengua y matemática tiene que ver con el crash educativo que hubo fundamentalmente en el año 2020 producto de la pandemia, pero también está claro que la permanencia de los chicos, una mayor cantidad de horas dentro del sistema educativo, es un dato claramente alentador, y entiendo yo que es una política que se debe continuar de aquí para adelante. Me voy a introducir en un tema que yo sé que es muy caro para todos los diputados y diputadas que están acá, que tiene que ver con la cuestión de la soberanía y la cuestión Malvinas. El canciller argentino en estos días le ha notificado a su par británico de que la Argentina desconoce o da por terminado aquel ignominioso acuerdo Forador y Duncan. El acuerdo Forador y Duncan es de esas cosas que nunca deberían haber existido en la política argentina. Un acuerdo firmado que ni siquiera se presentó como acuerdo porque se presentó como comunicado conjunto. Nosotros creemos que era fundamentalmente para evitar el tratamiento de ese acuerdo en el Congreso de la Nación, independientemente de que hubo reuniones en la Comisión de Relaciones Exteriores, en ese momento creo que presidida por la diputada Carrió, que trataron claramente este tema. El acuerdo Forador y Duncan lo que hacía era facilitar, remover los obstáculos para el normal crecimiento y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas. Nada que ver con nuestras históricas posiciones alrededor de la defensa de la soberanía en Malvinas. Los próximos días, el próximo 2 de abril, será el 41º aniversario del desembarco argentino en Malvinas. Vaya, como siempre, nuestro reconocimiento y mi reconocimiento a los combatientes, a los excombatientes, a los veteranos de la Guerra de Malvinas y a los familiares que perdieron
sus familiares en la guerra y a los familiares de los que ya no están y que murieron durante estos 40 años, productos, muchos de ellos, por el estrés postraumático de lo que significó la guerra de Malvinas. Quiero decir que para nosotros terminó la guerra en el 82. Para Gran Bretaña no terminó la guerra, porque si no, no hubiesen establecido esa base militar que tienen en Malvinas. Hoy en Malvinas hay tantos soldados británicos como ciudadanos malvinenses, como habitantes en Malvinas. Hace pocos días la Cancillería argentina se quejó porque instructores kosovíes estuvieron o están todavía en Malvinas capacitando a los soldados británicos. Todos los años vemos ejercicios militares que nos recuerdan que están allí. Todos los años vemos cómo aumentan su capacidad militar en ese lugar. Yo quiero decirlo claramente, Malvinas para Gran Bretaña es mucho más que los recursos naturales y es mucho más que los recursos hidrocarburíficos circundantes a las Islas Malvinas. Es una cuestión geopolítica. Es la presencia de Malvinas en la cercanía de la desembocadura del Estrecho de Magallanes, es la presencia de Malvinas y su proyección en la Antártida. Y es en una línea imaginaria, Gran Bretaña, la isla Ascensión y Malvinas, poder patrullar libremente el océano Atlántico sin ningún tipo de impedimento. Entonces, creer que con un acuerdo de buena voluntad se puede reformular o acercarnos a tener posiciones más claras y más contundentes en cuanto a soberanía es simplemente iluso. Lo que no se puede hacer en política internacional es desconocer la realidad. Alguna vez tuvimos un canciller que mandaba ositos de peluche. Fracasó los ositos de peluche. Lo que tiene que hacer la Argentina es lo que hicimos durante muchísimos años, primero con Néstor, después con Cristina y ahora con Alberto Fernández, que es reclamar en cada uno de los foros internacionales nuestros derechos soberanos sobre Malvinas. Con energía y con decisión, que yo creo que es claramente lo más importante. Esto también me lleva a tener una mirada sobre un hecho que esta Cámara de Diputados fue protagonista, que fue la creación de un fondo de asignación específica para el equipamiento de las Fuerzas Armadas Argentinas. En el año 2019, en una de las últimas sesiones que yo estuve como miembro de esta Cámara de Diputados, logramos aprobar por mayoría, casi por unanimidad, la creación de un fondo de asignación específica para reequipar a las Fuerzas Armadas en la Argentina. Ese fondo de asignación específica es la primera vez que en la historia de la Argentina las Fuerzas Armadas tienen un fondo de reequipamiento. ¿Para qué? Para poder cumplir más adecuadamente con su misión principal, que es preservar la soberanía en los tres ambientes: terrestre, marítimo y aéreo. El Fondo de Asignación Específica, el FONDEF, va a permitir, aplicado en el tiempo, desescalar todo un proceso de desinversión que han tenido las Fuerzas Armadas durante estos últimos años y que claramente la Argentina necesita desde el punto de vista que decía anteriormente. El Fondo de Asignación Específica que aprobamos en este Congreso no solamente decía cuál era el monto asignado, alrededor de 150.000 millones de pesos en el presupuesto aprobado el año pasado en este Congreso, sino también decía cómo se tenía que invertir ese Fondo de Asignación Específica. Un primer escalón era invertir en sistemas operativos existentes, pero en desuso por falta de mantenimiento. Un segundo escalón era llevar adelante inversiones que se pudiesen producir en la Argentina. Y el tercer escalón era importar, en el caso de que fuese necesario, pero siempre teniendo la precaución de contabilizar la transferencia de tecnología para que de esa manera en algún momento podamos desarrollarlo acá en la Argentina. Si eso trae un beneficio o una cuestión específica para todo lo que significa el desarrollo o la capacitación, el equipamiento de las Fuerzas Armadas Argentinas, quiero decir,
simplemente se han comprado aviones, se han comprado patrulleros oceánicos. Los patrulleros oceánicos que se aprobaron en el gobierno anterior se pagaron el 100% con el FONDEF durante esta gestión. Se están trabajando con la reparación de todos los tanques argentinos medianos. Está el ministro de Defensa definiendo las posibilidades de que la Fuerza Aérea Argentina vuelva a tener un avión caza supersónico, y así con una cantidad de inversiones que se están llevando adelante. Pero no quiero detenerme solamente en esto, porque los dos escalones primarios que dije de lo que significaba la inversión tienen un impacto directo en lo que yo creo que son una de las industrias que la Argentina tiene que mirar hacia el futuro y que tiene que privilegiar y preservar de aquí hacia el futuro, que es la industria para la defensa. La industria para la defensa en distintos lugares del mundo es una industria fuertemente multiplicadora de la actividad económica y fuertemente generadora de empleo, y lo que es más importante, es fuertemente inversora en I+D, en investigación y desarrollo. Muchos de los desarrollos tecnológicos que hoy usamos absolutamente todos, el celular, la internet, nacieron en algunas Fuerzas Armadas. Y la Argentina tiene dos empresas que a mí me parece y que yo quiero destacar, que son dos empresas señeras y que están fuertemente involucradas con este desarrollo de la industria para la defensa. Quiero decir además que no solamente existen estas empresas, existen cientos de empresas pequeñas y medianas en el interior de la provincia de Buenos Aires, en el interior de la provincia de Santa Fe, en Mendoza, en Córdoba, en distintos lugares que están involucrados con la industria para la defensa. Las dos empresas a las cuales me quiero referir, que son fuertemente traccionadoras de la actividad económica porque involucran una cantidad de pequeñas y medianas empresas, son, por un lado, el INVAP y por el otro lado, la Fábrica Argentina de Aviones en Córdoba. El INVAP viene produciéndole a la Argentina todo su sistema de radares a partir de una decisión que en el año 2006 tomó Néstor Kirchner, que fue la creación del SINVICA. ¿Qué es el SINVICA? El Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial. Por ese programa, el SINVICA, el gobierno de Néstor Kirchner contrató con el INVAP la construcción de radares. Hasta ese momento en la Argentina los radares se importaban. Franceses, alemanes, por sobre todas las cosas, pero sobre todas las cosas los franceses tienen una gran expertise en ese momento. La Argentina, INVAP empezó a fabricar dos tipos de radares. El RSMA, que es el radar secundario monopulso argentino, que es el radar que está puesto en la mayoría de los aeropuertos argentinos. En el año 2006, pocos se acuerdan ahora, solamente 4 aeropuertos en Argentina tenían radares. Ezeiza, Aeroparque, Mar del Plata, Córdoba y no sé si Bariloche. El resto de los aeropuertos fueron radarizados por ese plan. Y también empezó a fabricar INVAP el RPA, que es el radar primario argentino, que es el radar de defensa. El radar de defensa es aquel que puede identificar aquella nave que quiere ser identificada, es decir, que toma comunicación con ese radar, y aquellos que no están identificados. Radarizamos toda la frontera norte con esos radares. Hoy la frontera norte de Argentina está radarizada. Hay un radar en Tartagal, 3 radares en la provincia de Formosa, Pirané, Ingeniero Juárez y Las Lomitas, un radar en Resistencia y 2 radares en la provincia de Misiones, El Dorado y Posadas. Se discontinuó el programa entre el 2015 y el 2019. En el 2019 empezamos a radarizar nuevamente y ya pusimos algún radar en el sur y buscamos la segunda línea de radares que está hacia el centro de la Argentina, que está en la línea más o menos del límite entre la provincia del Chaco y la provincia de Santa Fe. El sitio radar en nuestra provincia, la provincia de Santa Fe, en Tostado, está casi construido para que sea instalado un nuevo radar. Hay un radar que está previsto en Mercedes y se han colocado otros radares en Argentina. Esto obviamente tiene que ver con la custodia de nuestro espacio aéreo, pero lo que yo quiero decir es que en el 2021, después del 2015, después del 2006, 15 años después, en el 2021, INVAP pudo exportar estos radares a un país de África, Nigeria, asociado con otra empresa. Es decir, que 15 años después de producir un
sistema operativo que fue fabricado en la Argentina, que involucra alrededor de entre 70 y 80 pequeñas y medianas empresas distribuidas a lo largo y ancho de todo el país, de haber sido probado en nuestro país su eficiencia, pudimos estar exportándolo a un país extranjero. Yo aspiro que en algún momento este mismo fenómeno pase con los aviones Pampa que fabrica la fábrica argentina de aviones, y estoy convencido que más temprano que tarde vamos a poder estar exportando esos aviones Pampa a los distintos lugares del mundo, porque son aviones que se producen en la Argentina y que tienen muy buenos niveles de prestación que utiliza claramente nuestra Fuerza Aérea. Estoy hablando de dos empresas nacionales y quiero aquí fijar mi posición claramente sobre lo que significan las empresas estatales en la Argentina. Nosotros somos defensores de las empresas estatales en la Argentina. Nosotros creemos que muchas empresas estatales brindan más y mejor calidad de servicio y defendiendo los intereses nacionales que cuando están en manos privadas. Recientemente YPF celebró su 30º aniversario de cotización en Wall Street, con una ganancia de arriba de 2.200 millones de dólares. Ganancia previa de impuestos, resultado previo de impuestos de arriba de 5.000 millones de dólares. Seguramente no estaríamos hablando como hablamos hoy de Vaca Muerta y de la potencialidad del desarrollo de Vaca Muerta si no hubiésemos recuperado una empresa pública como es YPF en manos del Estado, que demuestra ser eficiente, estar bien administrada y cumplir claramente con los objetivos que es en búsqueda del autoabastecimiento energético en la Argentina y de tener posibilidad de exportación. Quiero hablar de otra empresa, que es Aerolíneas Argentinas. Algunos dicen que es un avión que vuela. Es un poquito más que un avión que vuela. Aerolíneas Argentina hoy es una empresa reconocida en el mundo. Tiene una cantidad de aviones que son propiedad de Aerolíneas Argentinas. Ha abierto su capacidad de negocio, su capacidad comercial, fundamentalmente a los transportes de carga. La mirada de Aerolíneas era claramente el transporte de pasajeros. Ha reducido este último año casi en un 60% los subsidios que tenía por parte del Estado. Entonces, la discusión que hay que hacer no es si es un colectivo que vuela, sino que hay que sentarse seriamente y discutir si quieren o no quieren aerolínea de bandera, y si no quieren aerolínea de bandera, ¿qué es lo que proponen? Y lo que proponen es la política de cielos abiertos. ¿Qué significa la política de cielos abiertos? La política de cielos abiertos significa que venga cualquier empresa en distintos lugares del mundo, o inclusive alguna empresa argentina, que van a elegir qué destinos van a hacer y qué rutas van a hacer. Entonces, se van a concentrar las rutas a Córdoba, a Iguazú, al Calafate, a Mendoza quizás, y el resto del país va a estar absolutamente interconectado, producto de que no son rentables. Las rutas que van a hacer las empresas privadas en una política de cielos abiertos son las rutas que son absolutamente rentables. Me prendieron la radio acá. Me prendieron la radio acá. Es una cosa... No sabía que había radio. Silencio, diputado, por favor. Agustín va a contestar. Entonces, en realidad, yo le voy a decir cómo termina la historia esta de los que quieren ver desaparecer a Aerolíneas Argentinas. Va a haber distintos tipos de empresas que van a ser solamente los destinos rentables. Cuando venga un gobernador de alguna provincia en donde a esas empresas no van, el señor empresario le va a decir, yo voy, pero como no es rentable, me tenés que subsidiar. Entonces, el subsidio que se quejan de que hoy
recibe Aerolíneas Argentinas, se lo van a recibir los privados, que en general suelen ser amigos de ellos. Entonces, esto es lo que están planteando con la política de cielos abiertos y con la destrucción de Aerolíneas Argentinas. Y la otra empresa que lo otro que quiero decir sobre Aerolíneas Argentinas, porque quizás algunos que están acá se deben acordar. Nosotros no nacionalizamos Aerolíneas, nosotros no nacionalizamos Aerolíneas Argentinas. A nosotros nos la tiraron por la cabeza un grupo empresario, que era el Grupo Marzán español, que no hacían funcionar Aerolíneas Argentinas y que el 80% de los aviones que tenía en ese momento Aerolíneas Argentinas claramente eran en leasing y no eran propiedad de Aerolíneas Argentinas. Diputados, van a tener tiempo de hacer uso de la palabra. La verdad es que si con esto se enojaron, no me imagino el resto, digamos, ¿no? Sí, pero además, cuando nacionalizamos Aerolíneas, ¿quién de ustedes estaba? ¿Pero quién de ustedes estaba? Mario. Mirá, cuando nacionalizamos Aerolíneas, este debate, vos estabas en el mismo debate que dimos en ese momento. Diputados, por favor, hagan uso de la palabra. Diputados, sean respetuosos. Bueno, voy a tratar de no hacerlos enojar más. Entonces, porque si no, se ponen muy nerviosos. Pero quiero hablar de otra empresa que para nosotros es un orgullo, que es la empresa AISA. La empresa AISA ha aumentado la cantidad de redes que ha construido durante todo este último año y recientemente, en un hecho emblemático, tuvimos y celebramos que el municipio de Morón tiene el 100% de cloacas. Y no voy a decir quiénes fueron los protagonistas de aquella licitación fracasada para que no se enojen, pero todos sabemos quiénes fueron los protagonistas de esa licitación fracasada. Entonces, el viernes pasado, era importante, Perico. Y sí, claro. El 24 de marzo de la semana pasada celebramos justamente un nuevo Día de la Memoria en la Argentina. Yo quiero destacar claramente algunos aspectos de lo que significan la política de derechos humanos en la Argentina. El otro día estuvo en el Centro Cultural Kirchner, en el Grupo de Puebla, y tuve la oportunidad después de recibirlo en mi despacho al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero. Rodríguez Zapatero dice que le reconoce a los argentinos, nos reconoce a nosotros tres cosas, o que jerarquiza a nosotros tres cosas. La literatura por Borges, el fútbol por Messi y por Maradona, y la política de derechos humanos. La política de derechos humanos es un orgullo para todos los argentinos. Recoge claramente aquel juicio a las juntas que impulsó el presidente Alfonsín. Sin duda, que fue un momento... ¡Aplaudan, che! Venía Alfonsín, lo aplauden ustedes. El juicio a las juntas, y que la verdad que desde 1900, que la película que estamos viendo ahora es un motivo, en 1985, es un motivo de orgullo. Ninguna de las transiciones democráticas en América Latina tuvieron la contundencia que tuvo la transición democrática argentina. Nuestro reconocimiento enorme al presidente Alfonsín y todo lo que hizo en esos primeros años. Después, nos vinieron muchas decisiones que valga la pena reivindicar, ¿no? Obediencia de vida, punto final, indultos. Pero la historia empezó a cambiar a partir
del 25 de mayo del 2003. Y a partir del 25 de mayo del 2003, con el gobierno del presidente Kirchner, la política de derechos humanos en la Argentina tuvo un impulso enorme y vertiginoso. Yo quiero recordar 4 hechos. Primero, a los diputados y diputadas que incesantemente planteaban la anulación de las leyes de obediencia debida y de punto final aquí en esta Cámara de Diputados. En segundo lugar, me parece que hay 3 hitos, me parece que ya me lo dijiste, me parece que hay 3 hitos que todos deberíamos reconocer. En el año 2004, Néstor Kirchner ingresó a la ESMA y estableció la ESMA como Museo de la Memoria. En el año 2005, Néstor ordenó que en la galería del Colegio Militar, que todavía ostentaban los retratos de los dictadores, también fueran bajadas. Y en el año 2006, quizás con menos valor simbólico que los 2 anteriores, esta Cámara de Diputados debatió y consagró el 24 de marzo como Día de la Memoria y como día feriado inamovible, no trasladable en la Argentina. Eso tuvo un impacto enorme en todo lo que significa de la manera en que se recuerda ese 24 de marzo. A partir de allí, con el feriado, se pudieron llevar adelante las enorme cantidad de movilizaciones y las masivas movilizaciones que se hacen a lo largo y ancho de todo el país. Este año es el primer 24 de marzo que estamos sin Eve. Vaya para ella nuestro querido homenaje y nuestro querido reconocimiento. La política de derechos humanos también significó el impulso a los juicios por la memoria. Los juicios por la memoria se llevan adelante en forma incesante desde el año 2003 en adelante. Más de 3.000 militares acusados de delito de lesa humanidad pasaron por los tribunales argentinos. La mayoría de ellos condenados, algunos absueltos, algunos con falta de mérito. El día 23 de marzo de este año, el presidente de la Nación, junto con el secretario de Derechos Humanos, Horacio Petragala, inauguraron un nuevo sitio de la memoria, esta vez en Campo de Mayo, en la Escuela de Aviación de Campo de Mayo, donde salieron cientos de vuelos de los denominados vuelos de la muerte. Los derechos humanos no son un curro. En todo caso, un curro es los que no quieren reconocer los 30.000 detenidos desaparecidos porque no se animan Silencio, diputada, a pida la condenar palabra. el golpe de Estado del 24 de marzo del 76. Lamentablemente para un sector de la política argentina, cuando uno lee sus discursos, nunca lee ni escucha la palabra dictadura. En realidad, para muchos de ellos, no fue una dictadura, fue otro gobierno. Los que sufrimos la dictadura, directa o indirectamente, decimos claramente que fue una dictadura. Otros terminaron pensando que fue simplemente otro gobierno. El gobierno de los militares, decían. Después vendría el gobierno de los peronistas o el gobierno de los radicales. Por eso nosotros reivindicamos fuertemente nuestra política de derechos humanos. Es un orgullo para todos nosotros tener esta política de derechos humanos y entendemos que es una política que se tiene que seguir llevando adelante a lo largo y ancho de toda la Argentina. Y quiero decir algo más. Algunos que hablan de curro, en realidad la que están currando es a la democracia, porque democracia y dictadura son lo contrario.
Se condena la dictadura si es demócrata. Si no condena la dictadura, están lejos de ser demócrata. Quiero decirlo con muchísima claridad en este momento. Este año, no sé cuánto llevo. Tiene tiempo, tranquilo, le quedan 15 minutos. Este año se cumplen 40 años de democracia. Y me parece importante reflexionar sobre algunos de estos temas. En estos 40 años de democracia, sin duda que, como decíamos recién, el presidente Alfonsín tuvo un rol determinante en la fundación de la democracia moderna argentina. Muchos dicen que a la democracia le faltan cosas. Sí, claramente le faltan cosas. Ahora, nosotros reivindicamos los logros de la democracia. El respeto a la vida, el valor de la vida, el respeto a la libertad, la vigencia de los derechos humanos, la vigencia del sentido democrático más amplio que significa poder elegir y ser elegido. Estos 40 años de democracia reconocen, a mi criterio, un hecho que no debe pasar desapercibido en la vida política e institucional de nuestro país. Lamentablemente, el año pasado volvió la violencia política a la Argentina. El intento de magnicidio de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, es un acto de violencia política, que hubiese merecido una respuesta más contundente de la totalidad de la dirigencia política. En esto, ya lo voy a decir. Todavía, Hernán, todavía estamos esperando la condena de la presidenta de tu partido. No lo hizo. No lo hizo. En el año... No miento, digo. No la dialoguen, realidad. diputado Lombardi, anótese después si pida la palabra cuando le toque a su bloque hablar, por favor. No griten, diputado. No miento. En el año, quizás la página más dramática que tuvo los primeros años de la democracia, sin duda fue el intento cara pintada, de golpe cara pintada, en Semana Santa de 1987. En Semana Santa de 1987 el peronismo estuvo al lado del presidente Alfonsín en una actitud inequívoca, en una actitud sin peros, en una actitud sin dobleces, defendiendo la democracia argentina. El peronismo con... Otra vez prendieron la radio. Otra vez prendieron la radio. El Antonio Cafiero, que en ese momento presidente del Partido Justicialista, con todo el peronismo, acompañó al presidente Alfonsín en la condena de ese intento cara pintada. Eso significó, esa condena unánime y contundente, significó que los posteriores sancionadas cara pintadas tuviesen siempre menor volumen. Montecaseros con Rico y las dos de Zeneilin, que finalmente terminaron soslayándose en el conjunto de la sociedad argentina. Yo reivindico lo que dije recientemente. La respuesta de la dirigencia política debería haber sido mucho más contundente. Este año en las elecciones en Estados Unidos, las elecciones intermedias de Estados Unidos, todos la califican como las elecciones de mayor violencia política que hubo en el país en los últimos años. Sufrió un atentado la que era presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, que atentaron contra ella en su casa. No solamente sucedió eso, sino que producto de la violencia política, la Cámara de Representantes, que ustedes saben que en Estados Unidos se renueva al 100% cada 2 años, aumentó las partidas de custodia personal para cada uno de los legisladores, sobre todo aquellos legisladores que iban por su reelección. Editorialistas del Washington Post, que también publican en el diario La Nación y también en Clarín, o periodistas más que editorialistas,
ponen en el mismo grado de gravedad el intento de asesinato a Cristina con la agresión a Nancy Pelosi, con el anterior asesinato del ex premier japonés. Ha aparecido, no solamente en la Argentina, sino en el mundo, los cimientos de una derecha, ultraderecha, violenta, extremista. El extremismo violento de derecha existe. En algunos países se expresa de otra manera, de alguna manera, en otros países se expresa de otra manera. En la Argentina también esto sucede. Lo que sucedió con Cristina no es producto de la casualidad. Si uno se queda solamente con eso, absolutamente se equivoca. Para que haya existido alguien que le haya puesto el revólver en la cabeza a Cristina, existió antes una campaña de los discursos del odio. Los discursos del odio. Diputados, por favor, mantengamos el respeto. No hace falta gritar así como en la cancha, diputado. Diputado, pueden hacer un discurso y preguntarle lo que le tengan que preguntar. Sean respetuosos. Sean respetuosos. No sé si lo conocen a Eduardo Bertoni. Eduardo Bertoni fue el titular de la Agencia de Acceso a la Información Pública durante la primera gestión del gobierno del presidente Macri. Dice Eduardo Bertoni: históricamente los discursos del odio no han tenido límites temporales o espaciales. Fueron utilizados por los oficiales nazis en Alemania y por el Ku Klux Klan en los Estados Unidos, así como por una amplia gama de actores en Bosnia durante los años 90 y el genocidio en Ruanda, en 1994. Sin embargo, cuando son utilizados los discursos de odio, tienen algo en común. Buscan molestar, perseguir, justificar la violación de derechos humanos. En su máximo extremo, los discursos de odio pueden incluso ser utilizados para racionalizar asesinatos. Entonces, diputados, diputadas, están dando el informe del señor jefe de gabinete. Tiene mucho que ver, por porque favor. esta frase que expresa Eduardo Bertoni, esa frase que utiliza Eduardo Bertoni es una frase que utiliza el juez Martínez de Giorgi en su exposición de motivos para procesar a los 4 integrantes de Revolución Federal. Los discursos del odio existen en la Argentina. La violencia política en la Argentina no empezó ahora, empezó muchos antes. Y yo no quiero traer discusiones pasadas, pero en el 2008, cuando fue el conflicto con el sector agropecuario, empezó la violencia política en la Argentina. Esa fue la primera vez, esa fue la primera vez que yo vi un cartel que decía yegua, refiriéndose a Cristina Fernández de Kirchner. Y miren, voy a contar una cosa de la cual fui protagonista. Había terminado el conflicto con el sector, agropecuario. Cristina Fernández de Kirchner asistió. ¿Barricada está haciendo vos? Vos estabas en los cortes. ¿Pero qué van a tirar piedra en la plaza? Ustedes iban a mi casa, no me jodan, muchachos, iban a mi casa. Iban a mi casa contra mi mujer, contra mis hijos. ¿Qué vienen a decirme acá? Vamos. Bueno, después tienen una cantidad de tiempo para decir lo que quieran. Griten, utilizar mi tiempo adecuadamente. Anótese y diga lo que le tiene que decir. Gritando por lo bajo no logran nada. Los discursos... quería contarles algo, a ver si los divierto un poquito. En el año
había terminado ya el conflicto con la 125, sí tiene que ver, la violencia política sí tiene que ver. Había terminado ya el conflicto con el sector agropecuario y la presidenta de la Nación en ese entonces, Cristina Fernández de Kirchner, va a visitar Diputada una fábrica de calzado en la provincia de Santa Fe, en la localidad de Arroyo Seco, que era la fábrica Grimoldi. Llega al aeropuerto de Rosario, se traslada en helicóptero hasta el lugar de la fábrica, hacemos la visita en la fábrica con todo lo que estaban produciendo en ese momento. Y al lado de la fábrica, donde estaba instalada Grimoldi, no sé si sigue en el mismo lugar, en Arroyo Seco, había una especie de campo arado. Campo con la tierra removida. Se empezaron a instalar camionetas de productores agropecuarios. Cristina pone en marcha el helicóptero y empiezan a dar vuelta en círculo para levantar la tierra y evitar que el helicóptero se levante. Eso fue violencia política. Cuando me agredieron a mí en Reconquista, en Venado Tuerto, en Rosario, también fue violencia política. Y yo me equivoqué. Me equivoqué en no denunciarlos. Me equivoqué en no denunciarlos porque tendría que haberlo denunciado, porque en ese momento dije, ¿para qué voy a denunciar si le agrego leña al fuego? Eso fue lo que pasó. Entonces, la violencia política en la Argentina empezó desde ahí. Y quiero decir algo más. Quiero decir algo más. Bueno, no se enoje. Quiero decir algo más. Los discursos del odio, a ustedes quieren escuchar lo que quieren escuchar, lo que no les gusta no lo quieren escuchar. Los discursos del odio reconocen previamente una acción sistemática de los medios de comunicación o el sistema de medios de comunicación, deslegitimando, estigmatizando determinadas políticas, determinados espacios políticos y determinados dirigentes políticos en la Argentina. Esto que salió publicado en el diario Clarín es un acto criminal. La bala que no salió y el fallo que sí saldrá. La bala que no salió y el fallo que sí saldrá. Y la verdad que para completar el escenario en la Argentina habría que decir que este sistema de medios de comunicación, en la Argentina. Pero aprendan a escuchar, no griten por lo bajo. ¿No viste que empecé? Sean ¿No viste que empecé con una democráticos. cosa de la Nación? La leo. Ministro, es difícil. Diputado Tailade. Pero bueno, voy a seguir. Diputada Banfi, no se entiende ni que grita, ¿eh? Permítanme seguir. El intento de magnicidio a Cristina tiene que ver con los discursos del odio, con la estigmatización de los medios de comunicación y con la existencia de un partido judicial en la Argentina que utiliza el lawfare como práctica política en nuestro país. Y no voy a hablar de extenderme mucho más de esto, porque basta con la foto del agua escondido, en donde están todos juntitos, pusieron las manos, la dejaron las señas digitales, absolutamente. Así que no me voy a referir mucho más sobre esto. La democracia argentina tiene que condenar más contundentemente ese intento de magnicidio. Miren, es tan grave que en este país que todo se especula, no escuché una línea, ni una palabra de alguien que haya escrito qué hubiese pasado si esa bala hubiese salido. Usted llegó tarde, diputada, ya di el informe de gestión y voy a seguir hablando. Bueno, al final, no solamente
La verdad que yo creía que venía con un discurso tranquilo. Mirá cómo los puse. Diputados, diputada, diputado Base. Hablé de las cosas del gobierno que ustedes no quieren escuchar. Pero si van a hablar ustedes, después voy a hablar yo. Pero ¿cómo no voy a hablar de los problemas de la gente? Bueno, voy a ir terminando. Mi última referencia va a ser de que este año no solamente tenemos el 40º aniversario de la democracia, sino que este 25 de mayo se va a cumplir 20 años que Néstor Kirchner asumió la presidencia del país. Y como dije con muchísima honestidad, el rol fundacional que tuvo el Raúl Alfonsín en la democracia, Néstor Kirchner resignificó esa democracia fundada por Alfonsín. La resignificó, por lo menos así como fuimos respetuosos con Alfonsín y lo aplaudimos, cuando hablemos de Néstor, sean respetuosos. Cuando Néstor asumió, la Argentina venía de una situación de crisis. 2001, 2002. Néstor empezó a escribir otra historia. Acercó la política a la gente. Le devolvió a la institución presidencial un rol que había perdido. Tomó decisiones políticas que emparentaban con el conjunto de la sociedad. Y la política en su conjunto recuperó credibilidad. Me voy a permitir dos cuestiones entre Néstor y Alfonsín. La primera de ellas, el rol que cumplieron cada uno de ellos con los jóvenes. Alfonsín en 1983 convocó a cientos de miles de jóvenes con la utopía democrática. El alfonsinismo y las juventudes radicales eran una envidia para todos los que militábamos en el peronismo porque llenaban las calles de militantes radicales. En 20 años después, el mismo fenómeno lo generó Néstor y Cristina con los jóvenes, que se incorporaron masivamente a la vida política e institucional del país. También tienen Néstor y Cristina, Néstor y Alfonsín, un elemento que los une, que es la lucha contra las corporaciones. Alfonsín peleó contra la corporación militar, contra la iglesia. Recuerdo aquel momento en donde se subió al púlpito de la iglesia Estela Maris, ¿no? En donde contestó una homilía. Y también recuerdo el momento de la sociedad rural donde lo silbaron. Néstor siguió el mismo camino. ¿Alguna vez ustedes, acá, yo hice un discurso o expresé que yo entiendo que la política, la contradicción principal en la política argentina o en la democracia argentina no es, la política, en la democracia argentina no es oficialismo versus oposición, sino política versus corporaciones. La política es la que piensa por el interés general y las corporaciones piensan en satisfacer su propio interés sectorial. Y el desafío de la política es tratar de gestionar para llevar a esas corporaciones detrás del objetivo general del conjunto de los argentinos. Por eso, y va para todos esto, muchas veces la política goza
denotan buen prestigio, porque las corporaciones, cuando se encuentran con sistemas políticos debilitados, son en los lugares en donde imponen sus condiciones. Entonces, el desafío que yo creo que tiene la Argentina en los próximos tiempos es volver a encontrar o tocar las sintonías que tiene que ver con fortalecer la política, y la política se fortalece con más participación para que la política pueda seguir pensando por el interés general y no sea subordinada al poder corporativo, señores diputados y señores diputadas. Mi última reflexión tiene que ver con una situación exclusivamente personal. Yo tengo 63 años, cumplo 64 años. A veces me resulta imposible pensar que Néstor se fue con 60 años, cuando todavía tenía mucho para darle a la Argentina, al peronismo y a su familia. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias al señor jefe.